Bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer el cóctel ojos hechiceros. A ver qué os parece, venga, vamos a probar. Espero que estéis muy bien. Una paleta de hielo a la batidora. Venga, ¿qué le vamos a echar? Mirad, una rodaja de piña natural o congelada, nos vale también, ¿vale? Una rodajita, ahí la echáis. Luego vamos a coger 3 orejones de estos, orejones de albaricoque, de estos que vienen seco, durazno de este seco, ¿vale? Como se llame en cada país. 3, entonces lo que hacéis es lo cortáis un poquito, ¿vale? Para que lo pique mejor así. Ahí, lo cortáis un poquitín, o lo tenéis ya cortado como os dé la gana. Venga, ahí, fuera. Con vuestro permiso voy a pasar por aquí esto. ¿Qué nos va a llevar? Nos va a llevar, mirad, de jugo de limón nos lleva 3/4 de onza, que son 22 mililitros de jugo de limón. 3/4 de onza, 22 mililitros. Nos lleva un jarabe de vainilla, que esto tenéis 2 recetas para hacerlo, diferentes, o con esencia de vainilla o con azúcar vainillada. Las vainas de vainilla naturales salen muy caras, entonces vosotros es vuestra elección, ¿vale? Una onza, 30 mililitros de jarabe de vainilla, una oncita. Mirad qué ingredientes más espectaculares, ¿eh? Un licor de avellana, ¿vale? El más conocido comercial es Frangelicus, haré el que os dé la gana, que nos lleva de licor de avellana 3/4 de onza, 22 mililitros de licor de avellana, ¿vale? Y luego nos vamos a ir con un brandy, la base es de brandy, nos lleva 11,5, 45 mililitros de brandy, ¿vale? Brandy o coñac, es lo mismo. 30 por aquí y 15 por aquí, 45 mililitros. Venga, vamos a batirlo. Agarráis la copa que os apetezca. Venga, y vamos a echar nuestro Frozen. Por ahí, ahí. Fua, fijaros, ahí va, que se me... y eso que intento dirigirlo, Ahí va, que se desmadra, que se me desmadra, que no lo hago por limpiar, que, oye, que joder, es que a veces parece que lo hago así, que se desmadre para tener que limpiar luego, os juro que no, os juro que no. Bueno, un buen Frozen, ahí, espectacular. Venga, ahora me toca limpiar. Don Barman, don Re, no sé si canta hoy la canción. Don Barman, don Re, don limpio, seguro, porque con lo que limpio yo, don Barman, don Re, don limpio. Bueno, pues ahí tenéis. Muy guapo, muy guapo. ¿Qué le vamos a hacer de decoración? Pues le vamos a poner un orejón, que es lo que le va, ¿vale? Un orejón de estos, pues mirar aquí. Un orejón ahí. El cóctel Polinesia Rosa. Venga, vamos a echarle primero una paleta de hielo picado. Una buena paleta, Ahí. Para que nos salga un buen Frozen. Venga, hielito picado. Más cositas. Le vamos a echar un plátano, esto es un plátano, entonces le voy a echar un plátano entero. Si es una banana, que suele ser más grande, oye, pues le echáis la mitad, cortáis una banana por la mitad y ya está, ¿vale? Le voy a echar un plátano, ahí. Vamos a pelarlo. Qué rico los plátanos, Estos son plátanos canarios, están muy buenos, la verdad tienen un sabor muy rico. Venga, lo cortáis en trocitos, por ahí, a ver qué... Paz y paz. Ahora ya lo tenemos ahí preparadito. Cogemos un jarabe de granadina, una granadina. Venga, le echamos un golpe, esto a gusto del que lo está haciendo, ¿vale? A vuestro gusto. Luego vamos a coger un jugo de lima y le vamos a echar media oncita de jugo de lima, 15 mililitros de jugo de lima. Por ahí fuera, lo voy a quitar, por aquí, para que no me estorbe. Cogéis un jarabe de azúcar y también le echamos media oncita de jarabe de azúcar, 15 mililitros de jarabe de azúcar. Por ahí, 15 mililitros.
nos vamos con un amaretto, un licor de almendras, y le vamos a echar un cuarto de onza, 8 mililitros, un poquito, para darle un toquecito de almendras. Un mezcal, lo mismo, con un mezcal le vamos a echar un cuartito de onza, 8 mililitros. Ahí. Nos vamos con un licor 43, que nos lleva media onza de licor 43. 15 mililitros. Ahí. Y luego cogemos un bourbon, un whisky americano, y nos lleva onza y media. 45 mililitros de bourbon. Oncita y media. Ay, 45 mililitros de bourbon. Por aquí esto a lavar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un batido. Lo pasamos a un vaso que tenga capacidad, ¿vale? Ya calculáis vosotros más o menos. Ahí vamos a indicarle el camino del vasito. Que no se nos desmadre. Ahí. Ahí va bien. Por ahí va bien. Por ahí va bien. Por ahí va bien. 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 Un poquito más. Un poquito más. Así, ¿vale? Que os queda así. Venga, un poquito más. Y vamos a subirlo ahí. Ahí. Ahí queda bonito. Ahí sí, ahí queda bonito, ¿no? Cosita más rica. Venga. Un poquito de hierbabuena. No, a ver qué le pongo. Le voy a poner un poquito de hierbabuena. No, mirad. De momento le voy a poner un plátano de estos deshidratado. Como ya va ahí el plátano, pues le echo ahí un rollito de plátano deshidratado y lo voy a enganchar. Ay, que ahí le queda bonito. Y le vamos a poner por este lado un absorbedor. Un absorbedor por aquí. Ahí. Pitillo absorbedor, como lo llaméis, para que le quede bien por ahí. Y le voy a poner unas florecillas por aquí. Ahí, unas florecitas por ahí. Y ahí lo voy a dejar, ya no le pongo más. El Pancho Villa. Venga, vamos a poner una paleta de hielo a la batidora. Y vamos a darle cañita. ¿Qué nos lleva? Media oncita de granadina, venga, una granadina, nos lleva media onza, 15 mililitros de granadina. Media oncita, granadina, nos lleva un jugo de piña, que de jugo de piña nos lleva una onza de juguito de piña, una onza, 30 mililitros por ahí. Jugo de piña, vamos a cambiar esto por aquí, esto que no me estorbe. Nos lleva una crema de whisky, una onza de crema de whisky, por ahí. Venga, fuera. Nos vamos con un vodka de cereza, por ahí una onza de vodka de cereza. Venga, un vodka red de esos. Vodquita de cereza. Un ron añejo, que nos lleva de ron añejo, nos lleva una onza, 30 mililitros, ahí. Y un tequila reposado que nos lleva 3 cuartos de onza, que son 22 mililitros. 3 cuartitos de onza, ahí. 22 mililitros y esto a lavar. Venga, vamos a hacerle un batido. Y vamos a ver, lo voy a acercar aquí. Y vamos a intentar que no, porque este tiene la boca pequeñita, que no se desparrame mucho, ¿sabéis? Si no, luego... si tiene la boca ancha, bueno, pero como la copa tenga ahí la boquita estrechita, sabéis que luego normalmente siempre termina desparramándose. Pero bueno, voy a intentar que no se me desparrame hoy. Ahí. Frénalo, que se te desparrama seguro. Venga. Voy a llenarlo bien, voy a ir ajustándolo ahí. Venga, esperad. Todavía nos queda ahí. Vamos a ir. Mirad, ¿eh? Qué frozen más bueno. Ahí. Y voy a terminar de rellenarlo. Mirad.
Guapo, ¿eh? Guapo, guapo, guapo. Ahí y ahí. Venga, por ahí. Con permiso, ¿eh? Permiso. Por ahí. Mirad, vamos a ponerle por aquí un poquito de algodón azul, ¿vale? Ahí. Mirad, pues ahí lo tenéis. Espectacular. Nos vamos a hacer el cóctel Leca. Ya veréis. Espectacular, espectacular. ¿Qué nos va a llevar? Un jugo de piña. Mirad, un jugo de piña nos lleva una oncita de jugo de piña. Una onza. 30 mililitros. Jugo de piña. Jugo de guayaba nos lleva 2 onzas de jugo de guayaba. 2 oncitas. 60 mililitros. Juguito de guayaba. Ahí. 60 mililitros. Luego nos lleva un ron dorado, que nos lleva 2 onzas de ron dorado. 60 mililitros. Un roncito dorado. 60 mililitros. Por ahí. Estar Don Barman, Don Redo limpio. ¡Y esa! Venga, una paleta de hielo picado. Vamos a hacerle iba a decir, un batido tipo frozen. En un vasito, ¿vale? Uy, va, se me va el... ¡Qué joder! Echáis ahí en un vaso. Ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Lo metemos en el congelador, ¿vale? Plátano. Bueno, esto es un plátano que es pequeñito, ¿vale? La banana es más grande. O sea que vosotros, si usáis una banana, que suelen ser más grandes, pues usáis media banana, ¿vale? El plátano, como es más chiquitín, pues uso un plátano entero. ¿Por qué? Porque es pequeñito. Es pequeñito. Pues vosotros una banana media, ya está. Y ahora ya tenemos apañado. Hay bananas que son muy grandes, ¿eh? Venga, vamos a ver, joder, que se me quedan aquí las estas de los platanillos. Que nos llevamos facilito, ya veréis también. Jarabe de azúcar, media oncita de jarabe de azúcar, 15 mililitros, un jarabe de azúcar, que son 2 de azúcar, 1 de agua, media onza, 15 mililitros de jarabe de azúcar. Un jugo de lima nos lleva 1 onza, que son 30 mililitros de jugo de lima. Y ron blanco, 2 onzas, ¿vale? Que son 60 mililitros de ron blanco. 2 oncitas, 60 mililitros de ron blanco. Ahí. 60 mililitros. Don Barman, Don Redo limpio. Es el barman más limpio de YouTube. Hielo picado. Vamos a hacerle un batido que nos quede frozen. Agarramos el primer batido. Bueno, se ha quedado aquí más tieso. Pero tieso, ¿eh? Venga. Ahí. ¡Guau! Súper congelado. Tiene que quedar muy congelado, ¿eh? ¿Vale? Ahí, que es como nos queda... que es como hay que hacerlo. Ahí, vale. Venga, ya más o menos lo calculáis vosotros, como queréis que os quede, o si al medio o arriba menos, ya eso a gusto del que lo está preparando, ¿vale? Venga, y le echamos arriba parte del otro, porque lleva ron de sobra, ¿eh? Ahí, venga, pues por ahí. ¡Buah! Espectacular, espectacular. Venga, pues ahí lo tenéis, vamos a decorarlo. Vamos a ponerle un absorbedor, pajita, como vosotros le llaméis, ¿vale? Venga, ahí. De papel, ¿eh? Siempre. De papel. De papel. Una ramita de hierbabuena. Muy rica. Está aquí, que esto huele espectacular. Esto huele espectacular. Bananita deshidratada. Venga, ahí. Muy rica la bananita. Y vamos a ponerle un
un kaki de estos por ahí, o no, o yo creo que así, no, sí, un kaki, venga. Ahí se lo ponemos, que está en mite y ya está, ahí lo tenéis. Muy tropical, muy exótico y sobre todo, y lo más importante que es, ser felices. ¡Chao!